Bueno, por lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer también a la gente de La Sombra, de esta librería preciosa en la que estamos, pues primero por promocionar eventos como este, que yo creo que cuantos más se hagan, mejor. Y bueno, después de estos agradecimientos voy a hablaros un poco del personaje que está a mi derecha, porque es todo un personaje. Es Ada García, muchos ya la conocéis personalmente. Es, entre otras cosas, es la directora del programa Tiempo de Hadas. En ese programa, que es prácticamente de factura absolutamente suya, que es una especie de mundo de hada particular, pues ha entrevistado a personalidades de la literatura, de las artes, que es, yo creo que lo que más le mueve a ella es eso, ¿no? El mundo del arte. Pues ha entrevistado a gente como importante, ¿no? Como Juan Eslava Galán o José Luis Campuzano, que es Serpa, él es bajista de Barón Rojo, esto dentro del mundo de la cultura, ¿no? Española, o Pedro Andreu, es batería de Héroes del Silencio, de modo que ha sido una trayectoria pues bastante amplia y diversa. Otras personalidades que han pasado por allí pues son Juan José Benítez, Jesús Callejo, es decir, pues gente muy importante cada uno en su campo. Tiene un equipazo de colaboradores que ya quisieran muchos, algunos de ellos están presentes, como Alicia Padrón, pues Gerardo, que Fede. también, efectivamente, pues un equipazo. En principio que, como digo, ya quisieran muchos. Se ha estrenado recientemente también como presentadora de eventos en un congreso que tuvo lugar sobre temas de antropología y de historia en la ciudad de Eibar, ¿no? Eso fue tus primeros pinitos, ¿no? También como maestra de ceremonias. Pero la que vamos a conocer aquí ahora es a Ada, personaje como escritora, ¿no? A la Ada, escritora. Yo la conocí precisamente en esa faceta. La conocí por Facebook. Yo tenía un grupo que me habían hecho unos amigos a raíz de la publicación de mi libro Vampiros, pues se creó un grupo de vampiros, pues todos los que estaban más o menos simpatizaban con el tema desde el punto de vista literario, etcétera, pues algunos venían por allí, colgaban sus pequeñas poesías y escritos, ¿no? Tiempo atrás estuve moderando un foro de temática gótica, mucha gente escribía allí y bueno, pues se escribían bien, ¿no? El arte de juntar palabras tampoco es tan complicado. Lo más complicado es el arte de que eso te llegue al corazón y te mueva. Juntar palabras, en el caso, por ejemplo, en el ámbito de lo gótico, yo había gente que escribía muy bien, pero que era todo lo mismo. El manto de la noche cubre mi corazón de un negro y denso vapor que emerge del alma y bla, bla, bla. Pero eso es fácil de hacer. Las juntas incluso, las mismas palabras y puedes conseguir una frase bastante bonita. Pero otra cosa es que te llegue al corazón, que te impacte. Y yo en ese grupo de vampiros, pues había mucha gente eso que escribía bien, escribía sintácticamente bien, escogía palabras muy bonitas, muy bien puestas, pero que no te llegaban. A veces escritos muy largos que cuando llegabas a 2 párrafos, pues decías, tengo otras cosas que hacer, porque estoy leyendo prácticamente lo mismo de una manera o de otra. Y de repente un día me encuentro con un miembro nuevo, un miembro que se llama Ada García. A mí además me hizo mucha gracia, porque el nombre no es precisamente un nombre muy corriente. Me recordó a Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, que es la patrona de los programadores, ¿no? Yo soy programador, evidentemente, pues para mí es como una santa, ¿no? Que nos protege a los programadores. Bueno, pues de repente me encuentro con una tal Ada García que ha dejado allí un relato, empiezo a leerlo y oye, aquello cambiaba, aquello era diferente. Era una rubia en un Mercedes, que lo podéis encontrar también en el libro. Aquel relato me impactó. Era una mezcla extraña de ironía, que pues, a veces me arrancaba la risa, en el que una loca mujer vampiro entraba en una peluquería y armaba un pitoste de sangre absolutamente brutal, pero todo ello con humor, es decir, pues una carnicería humorística, pero absolutamente, bueno, pues algo que yo no había visto nunca en mi vida. Me leí el relato de arriba abajo entero y le puse un comentario. Le dije, oye, pues me ha encantado el relato. Y a partir de ahí empezamos a hablar de muchas cosas, de literatura, etcétera. Hasta hoy, aquí estamos. Efectivamente, pues así la conocí, es decir, una personalidad que destacaba entre otros muchos que escribían por allí, que tenían, pues eran buenos escritores, pero como os digo, no solamente hace falta ser un buen escritor, tienen que llegarte al alma, y ella desde luego llegaba, ¿no? Además mezclaba muchos sentimientos en el mismo relato, prácticamente se veía que escribía con el corazón, ¿no? Escribía muy bien, pero con el corazón. Ella ha hecho otras cosas, aparte tenía un blog en el que escribía cosas, pero aparte pues ha colaborado en otras publicaciones, en plataformas digitales. Ha colaborado, por ejemplo, para la revista Vuelo de Cuervos, que es una revista dedicada sobre todo a temas de terror, donde pues muchos escritores noveles y buenos escritores noveles pues escriben, ¿no? Relatos cortos de terror. Pues ella ha colaborado en más de un ejemplar. Hace poco, además,
uno de sus relatos salió también en una compilación Innomine, llamada Innomine, un libro digital en el que también se compilan pues relatos de terror de diferentes autores. Hay que destacar también una cosa que no hice mucho, pero que también hizo sus pinitos en el mundo del teatro, estudió algo de teatro, lo cual pues también, pues eso, los temas de literatura evidentemente pues la atraen, ¿no? ¿Qué destacaría yo de Ada García como escritora? Pues por un lado, su cultura. Empiezas a hablar con ella, sobre todo si está viendo películas, porque es una cinéfila absoluta y una amante de la literatura total y absoluta también, y empiezas a darte cuenta de que maneja obras, autores. En el caso de a mí las películas me gustan mucho, sobre todo el género de terror, pero no consigo retener ni directores ni actores. Ella me saca siempre de ¿cómo se llama este actor? Ella se lo sabe. Las películas tal, también todas se las sabe. Y bueno, destacaría eso, ¿no? Esa profunda cultura autodidacta, ha leído mucho, muchísimo, conoce muy bien la literatura y a muchos autores que yo creo que, luego lo dirá ella, me imagino, pero que han dado, de alguna manera también han sido forjadores, ¿no? de esta obra suya. Y sobre todo también, pues, su sensibilidad. Es una persona de las más sensibles que conozco. Ante determinados eventos, de repente brota un mundo pasional que te desborda. Y eso se nota también en cómo escribe. Tiene una forma además muy especial de hacer las cosas. Aquellos que lo conocéis lo sabéis. Tiene una forma tan especial, igual que como las escribe, ¿no? Deja un poco de ella, además, en cada relato. Hay relatos que son muy técnicos por parte de autores que son muy buenos, muy técnicos, pero que prácticamente no ves nada detrás de ellos. Sin embargo, siempre ves algo de Ada detrás en cada relato. Yo he tenido el placer de revisar el texto de los relatos. Los he leído primero antes de que se fueran a compilar en forma de libro, antes de que un editor muy sabio se diera cuenta y viera algunos de los relatos y dijera, oye, esto es publicable, se puede publicar y merece la pena publicarlo. Yo los leí primero. Luego, pues tuve el honor también de revisarlos. Me hizo ser su corrector, ¿no? Yo a veces lo hago con ella también. Es mi correctora. Y los corregía, los he ido corrigiendo. Y bueno, ya los conozco muy bien, porque los he leído de muchas maneras, como lector, como corrector, etc. Y lo que os puedo decir es que, bueno, están llenos de personajes, de situaciones que reflejan muchas, por un lado, de una cosa que a ella pues también le llama mucho la atención, sus inquietudes sociales, problemas que vivimos de manera contemporánea, que ella traslada a muchos tiempos, a muchos lugares, a muchos personajes. Desde luego, lo que sé es que no os va a dejar indiferente cada uno de los relatos de Radio Zombie, que a veces os va a hacer pasar miedo, que otras os va a hacer reír, otras veces os va a hacer llorar y otras veces pues una mezcla, una especie de carrusel emocional que os va a llevar rápidamente de un estado al otro. Son relatos de los que a mí hace tiempo que no me emocionaban tanto, y leer los relatos que escribe Ada pues me han devuelto, pues prácticamente me han llevado a cuando era más joven y leía cosas como Lovecraft, ¿no? Que me llegaban al corazón, me llegaban al alma, y eran relatos cortos que ahora los editores no se atreven a publicar y que tienden más a novelas muy largas, muy densas, y no se atreven a publicar esos relatos que para mí han sido siempre un alimento literario pues prácticamente imprescindible. Y no me quiero enrollar más, y lo que quiero es que sea Ada la que nos cuente cómo ha llegado a esto, cuáles son sus influencias, de qué manera se ha forjado esta preciosa obra que tenéis delante. Así que, Ada. Bueno, pues ya nos podemos ir, porque ya ya solo queda pues eso. Pues yo en principio muchísimas gracias a todos los que habéis venido, sois amigos, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, voy a llorar un poquito. Así que, bueno, me voy a aguantar un poquito, y los que habéis compartido conmigo los programas de radio, Alicia, Gerardo, Fede, a algunos que estáis aquí os he entrevistado, Javier, Sheila, Miguel Ángel, los divulgadores del misterio y los exploradores del misterio. Vosotros me disteis la primera oportunidad, sin comerlo ni beberlo, de pronto me vi que me estabais haciendo la primera entrevista, y eso no lo voy a olvidar tampoco. Y bueno, Javier, como él mismo ha señalado ahora mismo, pues confió en mí para darme ese empujón que todas las personas que tenemos ese don creativo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, los que escribimos, los que dibujamos, los que hacemos un poquito de esa cosa llamada arte, ¿no? Con toda la humildad que entraña decirlo,
pues necesitamos que alguien nos diga que lo que haces vale la pena y que no estás perdiendo el tiempo, que no tienes la cabeza llena de pájaros, ¿no? ¿Cuántas personas de las que estamos aquí hacemos algo así como escribir poesía o pintar o escribir o dibujar y nos dicen, no puedes hacer algo serio y olvídate de esas cosas? A mí me lo han dicho muchas veces, siempre que he estado, las personas que además tenemos el don creativo, lo hacemos desde pequeño, ¿no? Desde pequeño, los que escribimos desde pequeño, los que dibujáis, pues también lo hacéis desde pequeño. Y seguramente que muchos habéis oído eso de dedícate a otras cosas, estás perdiendo el tiempo, búscate un trabajo serio, vacía de pájaros la cabeza, y es algo que te machaca. Y yo pues algunas veces he tirado la toalla. Durante algún tiempo tiré la toalla porque eran unas voces bastante insistentes y tampoco creían mucho en mí, ¿no? Pero siempre estaba ahí pues la pulsión de escribir o de dibujar. Entonces todo esto empezó porque yo me fui a vivir un tiempo a Coruña y allí conocí a los escritores de cuentos extraños. Ellos pues me pidieron que hiciéramos un relato para una chica que tenía un blog erótico. Entonces estaba en auge las 50 sombras de Grey y me comentaron que los editores buscaban desesperadamente mujeres, chicas que escribiesen literatura erótica. Que vamos, que estaban desesperadamente buscando pues reproducir a la española el éxito de las 50 sombras de Grey, que yo no me las he leído, no sé si algunos lo habréis leído. Yo empecé y a la segunda hoja dije, qué mal escribe esta mujer. El sexo será buenísimo en el libro, pero es fatal, no lo puedo leer, entonces lo dejé. Sí, fíjate que fue un fenómeno editorial y que entrabas en cualquier librería y te ponían el libro, este es el libro de que habla todo el mundo, ¿no? Entonces me pidieron pues que escribiese relatos. Yo empecé escribiendo, después de un tiempo sin escribir, empecé escribiendo relatos eróticos que después yo decía, por Dios, me da mucha vergüenza escribirlo. Aparte que, bueno, que yo tenía ese problema de pudor, ¿no? Que es una palabra que a lo mejor no se utiliza hoy mucho, pero sí que yo lo siento, el pudor, una palabra en desuso. Cuando ya mi familia me pedía leer lo que yo escribía, o algunos amigos, entonces no te puedo enseñar lo que estoy escribiendo. Le mandaba editoriales, entre ellas Ex Barral, Páginas de Espuma, y en Páginas de Espuma me decían que no era lo suficientemente erótico. Por Dios, pero si yo tenía que coger la hoja y tirarla, después me daba vergüenza leerlo. Por Dios, ¿cómo he escrito yo esto? Y algunos de los relatos de Radio Zombie pues tenían una carga erótica bastante fuerte, pese a mí misma, ¿no? Porque me estaban asegurando que me lo iban a publicar, pero la persona de Páginas de Espuma no le parecía lo suficientemente erótico. Yo decía, pero dime cuál es la diferencia entre erótico o pornográfico, porque ya un poquito más sexo explícito, que era por lo visto lo que sale en 50 sombras de Grey. Si lo habéis leído tú, sabemos que es sexo explícito y es parte de su éxito. Yo la verdad es que escribí algunas cosas, me aseguraron que me lo iban a publicar y sobre todo, para mí muy importante, que me lo iban a pagar. Entonces yo pues claro, cuando empiezas, pues escribes un poco, haces un poco lo que te dicta lo que está en ese momento, ¿no? El director de cine se olvida un poquito de lo que le gusta y hace un poquito lo comercial, ¿no? Lo que pues lo va a vender, lo fácil. Pues subiendo un poquito al carro de lo que se lleva en ese momento, y yo la verdad es que creía que me lo iban a publicar, que me lo iban a pagar, y estos relatos pues eran brutales de sexo y todo esto, y luego los tuve que ir limpiando. Esta persona no me pagó, la chica de la editorial Páginas de Espuma nunca le parecía lo suficientemente erótico, y ya decía yo que no podía, que no me salía y que no era yo. Entonces uno de mis amigos de Cuentos Extraños, Jacobo Feijóo, me dijo, oye, ¿escribes muy bien? Ah, sí, escribes muy bien. Él ya había publicado lo suyo ahí en Galicia y me dijo, ¿por qué no creas tu propio blog? Y empezó pues el blog Medianoche en Punto. Y bueno, pues algunos de los relatos de Medianoche en Punto, no todos, pero sí que algunos están aquí. Y de Radio Zombie también hicimos una dramatización. Algunas de las personas que formamos parte, vosotros lo hicisteis al principio, lo de Radio Zombie.
no estaba todavía demasiado formado. Es como, Radio Zombie se ha creado como una especie de película, porque yo soy muy... Alicia, tú lo sabes que somos muy cinéfiles en ese aspecto de que cuando sabes quién es Dana Andrews, entonces es que... Ella sabe quién es Dana Andrews. Tú sabes quién es... Laura. Yo la primera vez que me dijiste eso me quedé enamorada. Sí, digo, Dana Andrews, ¿sabes quién es Dana Andrews? Eres cinéfila absoluta. ¿Quién es Dana Andrews? Es el chico y Jim Tierney es la chica. Sí, bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces Radio Zombie se creó un poco como un montaje cinematográfico. A mí me fascina mucho pues la literatura clásica, ¿no? Releo mucho a Poe, a Lovecraft, quizá un poco menos, a los autores ingleses y alemanes y españoles, que lo tenemos como un poquito más olvidado, ¿verdad? Que siempre mencionamos a Poe y nos olvidamos de Becker, o nos olvidamos de Espronceda, incluso de Antonio Machado, y hay Pedro Luis de Alarcón también, que es un autor que escribe relatos breves de terror, y es muy desconocido también. Está ahí el Poe como siempre, ¿no? Que es maravilloso, pero que también hay que conocer un poquito más y pararse un poquito más en nuestro Becker y en nuestros literatos del siglo XIX. Entonces, pero empecé a crearlo así, ¿no? Una especie como de montaje cinematográfico, porque a mí el cine me ha enseñado, pues, desde montar a caballo hasta vestirme o hasta hablar y a escribir. Si ves películas del cine clásico, sobre todo el cine negro, lo dirigido por Fritz Lang, por ejemplo, aprendes a escribir los diálogos. Te ves una película de estas como Los Sobornados, por ejemplo, que es una de las películas que más me gustan, y empiezas a crear, ¿no? Y es una especie también que viene aquí, una especie de homenaje al séptimo arte, y así quise hacerlo, ¿no? Quise, pues, convertir lo que ellos hicieron, que también me disteis la sorpresa al convertir que tú eras la ira de Dios. Sí, me dieron la sorpresa de convertir a Radio Zombie en una obra prácticamente teatral dramatizada, un poco como lo que hizo Orson Welles en el Mercury Theatre con La Guerra de los Mundos, que fue histórico porque la gente realmente de Estados Unidos se pensó en 1938, en el 31 de octubre de 1938, que estaban siendo invadida por los extraterrestres, y nosotros pues queríamos hacer un poco que la gente se pensara al escucharlo, bueno, que no, hoy en día es un poquito difícil sorprender la audiencia, pero sí que había un psicópata que estaba acosando a los pobres que estaban ahí haciendo el programa, que les estaban cercado, y que luego aparece uno, le corta la cabeza y que le tira ahí ese toque gore también, ¿no? Que luego lo he ido eliminando pues los dictámenes que me ha dicho Alberto González, de mi editor de Adalid. Y bueno, pues después lo hicimos nosotros, lo hizo Gerardo, lo hiciste tú, Fede no, pero algunos de esos actores sí que estamos aquí, Miguel Ángel Aureon y Javier Angelicus. Aquí están los personajes, y Gerardo era el chico de Galicia, por cierto, con ese acento de Vigo. Fatal. Disculpas a de Galicia. Pero que mucha gente se pensaba que eras de Galicia. Sí, lo hizo muy bien. Que no han estado en Galicia. Y ya pues empecé a pensar en cómo pasarlo a convertirlo en libro, justo como se desarrolló el programa de radio, y convertirlo pues en esto, en los diálogos, los relatos de un programa de radio. La gente llama y te van contando pues esas anécdotas paranormales que estábamos hablando antes en la cervecería, que todo el mundo tenemos, porque después yo empecé a tantear un poquito a la gente por Facebook, pues pregunté a mis familiares y a la gente que tengo en Facebook, los amigos del Facebook, que me contaran, por favor, ¿tenéis alguna anécdota sobrenatural que yo pueda convertirla en un relato? Y entonces, pues, un montón de gente sí que me contó sus experiencias, que se han quedado también, porque todas no cabían. Pero sí, es que la mayoría de los personajes de Radio Zombie son reales. Muchos de los que estáis aquí, en el libro. Y apenas hay gente inventada, ¿no? Es algo que... Y los sucesos son hechos también, reales que le han ocurrido a gente, ¿sí?, que te ha contado. Incluso hay historias en que primero he contado el relato, una cosa muy rara, y luego ha ocurrido el suceso paranormal, lo que nos pasó en Eibar con el señor Fede de Divulgadores del Misterio, que también fue algo muy, muy extraño, que lo estábamos contando aquí. Y bueno, pues yo... pues la persona los amigos que estáis aquí,
cuando os encontréis con Radio Zombie, es que me cuesta mucho trabajo hablar ahora mismo porque lo he visto hacer tantas veces a ese lado, pero estar aquí es un poquito más difícil, pues que lo leáis, que lo podéis leer a cualquier hora, pero a partir de la medianoche en punto es el momento de disfrutar de los relatos de Radio Zombie. Os vais a encontrar relatos pues con ese punto gótico que me sale solo, un punto, historias de amor también, Sí, hay de todo. extrañas, incluso historias de amor sutiles que fuiste tú, Gerardo, en la de La Risa. Fue la única persona que se dio cuenta de que había una historia de amor en 2 palabras, y eso pues a veces pues escribes algo y hay poca gente que lo capta. Tú también has captado un sentido del humor que para muchas personas pues es como que no le pega al relato gótico, y mucha gente me ha dicho, es como si estuvieses viendo Hilda y de pronto te ponen el anuncio del Fairy, ¿no? Que cortas toda la atmósfera y todo el ambiente, pero tú me dijiste no, porque le da un toque y descarga también a lo mejor el terror, la tensión sexual, que también está aquí, pero de una forma muy sutil. Le quité todas las palabras que no se podían leer y toda la parte, el sexo explícito también, y lo he limpiado, entonces se ha quedado pues que lo puede leer cualquiera, los menores de edad y los mayores, y ya está, no sé qué decir más. Hay una banda sonora también en Radio Zombie, ¿no? Sí. Hay una cosa que debéis Claro. saber, porque yo tengo el privilegio de verla trabajar. Es decir, paso por delante del cuarto donde está trabajando y lo que veo es veis a una hada, imaginaros a una hada tiesa como un palo, embalada delante del ordenador, pum, pum, absolutamente absorta. Ida no te ve. Yo hay veces que me he quedado hasta 10 minutos allí mirándola y no te ve. No la veo. Y Me escuchando estoy enterando siempre ahora. música. Siempre música, siempre está escuchando Sí, música. siempre. Para mí Y la yo creo música que es muy la importante. música forma parte también de Radio Zombie. Sí. Igual que lo de determinados poemas, citas Sí, poemas. De hecho, hay, bueno, pues desde poemas de Lovecraft, de Lorca, de Horace Walpole, de Poe, de Shakespeare, y también pues hay canciones de Clash, que para mí la música es muy importante. No puedo trabajar sin música. Muchos de estos relatos que he escrito están con una atmósfera musical que me meto en la música y empiezo a crear a partir de esta música, ¿no? Sí, y es a algo veces... que sorprende. Es muy gráfico porque Sí. estás leyendo, pero estás leyendo al mismo tiempo, estás escuchando la música de fondo que ella misma te sugiere, y sí tiene también pues su punto cinematográfico. O sea, realmente parece que estás viendo pasar una película. Yo creo que algunos de los relatos serían fácilmente trasladables a la pantalla. Sí, bueno, yo espero que algún productor De pues me paso. diga, te compro los derechos y vamos a hacer de todo esto películas. De hecho, David Sentinella también dijo que bueno, que sería una película genial, que quisimos hacer un corto, no se pudo hacer en WordPress Radio, pero yo pues tengo la esperanza de que algún día se ruede la película de Radio Zombie. Y que, bueno, pues que esto es un evento histórico. Acordaros de este día, el 10 de enero del 2019, porque es un evento histórico. Ujú. Pues eso. ¿Y novela? ¿Para cuándo? Bueno, Radio Zombie, hay muchos relatos que se han quedado atrás, que, bueno, que la gente que me contó sus anécdotas paranormales, pues están ahí. Aquí había un número limitado, 18 No sé si relatos. llamarlas paranormales, ¿no? O sea, algunas son sencillamente cosas inquietantes, sucesos sí. extraños. Porque no se encajonen tampoco en una determinada temática. Es decir, algunos son relatos misteriosos, esas cosas que nos ocurren a veces y que no tienen una explicación, ¿no?, lógica, y que de alguna manera te impactan. Sí, como bien extraños. decías, pues hay de todo, hay un poco de todo, escenas de todo tipo. Y claro, entonces Radio Zombie, Relatos para la medianoche en punto, tiene una segunda parte, y pues estará un poco más centrado en lo sobrenatural. Y luego hay otra parte que está pues más encaminada, será el programa de radio. Este programa de radio está hecho en directo la noche del 31 de octubre de cualquier año. Entonces también los protagonistas, el señor Javier Angelicus y Miguel Ángel Lauren, que está allí detrás, en realidad juegan con que no se sabe realmente qué año es. Es un año indeterminado. No juego con eso, con que el tiempo pues no tiene por qué tener una etiqueta. Y lo mismo puede ser en el 1977 que ser en nuestra época, ¿no?
pero sí que uno de los radiozombies, que ya tengo bastante material, es el de Radio Zombie 14 de febrero, que va a ser más de los relatos que me van a contar, o que me están contando incluso ya, de las experiencias amorosas, pero con ese punto también extraño, pues experiencias, mezclando un poquito el amor con, no la típica historia de amor, ¿no? Hola, corazones, y estas cosas extrañas. No, sino pues con ese toque cinematográfico oscuro que a mí me gusta y que creo que os gusta a vosotros también, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí. Nada, de momento... Agradeceros que hayáis venido a todos, muchas gracias. Os quiero. Y bueno, pues no sé, ¿alguna pregunta que tengas que hacer? Eso tenías que haberlo dicho tú. Bueno, da igual. Yo nada, ya de momento eso, que nos centremos en este Radio Zombie que tenemos ahora, disfrutadlo, porque yo lo he disfrutado y bueno, pues eso, me ha hecho volver a retomar, ¿no? el amor al relato corto, a las historias curiosas, a las historias que por un lado son cotidianas, pero que luego estallan de maneras súper raras y complejas y dan 200 vueltas de tuerca, ¿no? a los personajes, a las situaciones, cosa que hace maravillosamente Me gusta bien. mucho los relatos por eso, porque son muy cortos, muy concentrados, Sí. muy impulsos. Entonces, como que de la primera palabra que lees no puedes parar hasta la última, porque es todo súper corriendo, todo súper concentrado, en lo que los sentimientos no van a explotar de un momento a otro. Claro, hay mucha vida porque detrás. las disfrutas, y además al ser todas diferentes, es como que de momento estás en un mundo y al siguiente estás soñando con otro. Me gustan por eso. Sí, yo creo que es un acierto del editor, porque como digo antes, ahora mismo todos apuestan por novelas de tamaño bastante considerable, en las cuales en muchas ocasiones incluso el autor se ve obligado a meter más páginas de paja que otra cosa, porque él tiene Sí, una de historia hecho, que da de sí lo que tiene que dar de sí. Cuando le entregué el libro, la antología de relatos, lo entregué a Sex Barral. Me contestaron con las grandes editoriales no apuestan por antologías de relatos, el relato corto no tiene mercado, y apostamos por las novelas, los novelones de tropecientos millones de páginas, que esté justificado, es el correo que me mandaron, que esté justificado los 21 euros o los 25, o el precio que tú vas a pagar, ¿no? Que tú, pues por esto a lo mejor no lo Son valoras tanto. Modas editoriales. Claro. De momento, yo felicito al editor por haber apostado por eso, por el relato. Y aquí tenéis una buena muestra de colecciones de relatos que yo creo que merece la pena leer. Eso por mi parte, pues es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Te acuerdas? ¿En mi vida o de...? Mira, o sea, que tengas así de decir algo que voy a guardar para siempre. Pues lo tengo guardado. Está en casa de mi abuela en Mataró, donde yo nací. Y es el relato de... No sé si alguno habréis leído Las aventuras de los 5. Sí. Lo ha leído todo el mundo. Las hemos leído los 5. Pues yo empecé, me encantaban los relatos de Las aventuras de los 5 y yo pues con mis primos hacíamos un grupo de 5. Sobraba, bueno, éramos 6 pero lo echábamos siempre al pequeñajo, entonces éramos 5. Y esa es la primera cosa que tengo escrita con una caligrafía horrible, enorme, en 2 páginas. Iba para doctora. Sí, una Para caligrafía. Y es lo primero que tengo que tiene mi abuela. Ya le he dicho, bueno, mi abuela murió, pero lo tienen mis tíos de Barcelona. Le dije, guardarlo porque dentro de nada va a valer mucho dinero. Y era una historia de aventuras así muy copiada, pero muy copiada de la historia de los 5. Luego sí que yo empecé a estudiar teatro, lo dejé porque era una persona bastante inconstante, no sabía realmente qué hacer, tampoco vi... algunas cosas que de los castings, si algunos os habéis presentado a casting de teatro, si somos chicas, a lo mejor chicos también, pero las chicas nos van a pedir algunas cosas que, sobre todo si no eres conocida y tienes 16 o 17 años y empiezas, por lo que a lo mejor no estás dispuesta a pasar, ¿no? Y pues no seguí. Pero sí que empecé a escribir mucho teatro, mucha dramatización, mucho... Yo me he criado pues con lo primero que leían en cómics, los cómics de Marvel, han sido mis profesores, ¿no? Los de mis hermanos, pues los Vengadores, Thor, los Cuatro Fantásticos. Luego pasaba muy fácilmente pues a cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, de Perrault,
también a Shakespeare. Recuerdo que en la biblioteca de mi casa estaban las obras completas de Shakespeare, pero adaptada a los niños. Pero me gustaba tanto, sobre todo Macbeth, el toque ese siniestro, oscuro del señor de Escocia, que las brujas de Macbeth, la primera escena, y siempre la tengo ahí. Y es lo que luego lo busqué ya para pues, la versión para adultos y me encantó. Y otras cosas que me han influenciado, pues la generación del 27, los poetas del 27, Los mejores. Pedro Salinas, Emilio Prados, Lorca, Cernuda, que hicimos un especial en Tiempo de Hadas de los poetas andaluces. La generación del 27 es también mi alimento, ¿no? De lo que yo también me he alimentado. Guiones cinematográficos, muchas películas. Mi madre cayó enferma y durante mucho tiempo no me dejaban salir. Durante un año tuvimos que estar en casa de mis abuelos y nos ponían las películas de la tele o nos ponían los vídeos, ¿no? Las películas de vídeo. Y nos dejaban ver las películas clásicas de toda la vida y no me he arrepentido porque yo creo que a los niños deberían de ponerle cierto tipo de películas, ¿no? John Huston, John Ford, Peter Bogdanovich, incluso nuestros queridísimos Berlanga, los directores españoles de los años 50, incluso 40, que están tan mal vistos. O sea, es tan mal visto decir que te gusta cierto tipo de cine español hasta los 80, incluso ahora que se hacen cosas buenas, ¿no? Pero es una forma es una escuela maravillosa para aprender a escribir. Si te gusta el teatro, incluso para actores, si vas encaminada, como tú que me has dicho que te gustaría ser actriz, pues es una escuela maravillosa, ese tipo de cine, cine clásico, los directores, actores, pues todo, incluso la fotografía, pues todo es maravilloso en el cine. Soy muy cinéfila. Y bueno, pues alguna pregunta y ya, o nos vamos a tomar una cervecita. ¿Qué sientes? Pues yo ahora mismo no te lo voy a contar porque estoy muy nerviosa. Me gustaría estar ahí. Yo he visto muchas veces a Javier presentando sus libros. Ya lo has pasado. Sí, pero incluso los programas de radio, yo te digo, con Golpes Radio era en directo, o sea, a tirarte. Mis despistes eran absolutamente despistados. Incluso en Radio Enlace el otro día con Alicia y Javier, que empezaba el programa y ya los estaba despidiendo. Bueno, ahora. Nos echó. Vale. Empieza el programa y nos echa. 2 horas de camino y no hay programa, nos echas. Y ya os digo que muchos programas, empezaba el programa a las 7 de la tarde y yo dije, cuando son las 9 de la noche, programas así, pues hay muchos en Golpes Radio, ¿no? De estar presentando a Manuel Fernández Muñoz o hablando con Mariano Fernández Urresti y decirle Fernando Martínez Urresti. Ah, pero eso no te preocupes, porque Que no sé cómo me hablan todavía. profesional en eso, cuéntanos tú. Yo soy experto en eso ahora, ya lo sabes. Sí, vosotros me lo dijiste y yo decía, Ya hay mucha pero gente ¿con que qué no? presento, Claro, me sorprendió. la presento y me la apunto en un papel porque a la hora de despedirla, a la hora de que se acaba el programa, no me acuerdo de la A lo película. primero se te deja que Entonces no tengo que apuntar, o sea que eso es normal, es una cosa Claro. normal y corriente. Pero Claro, con el tiempo- claro. Además, yo te voy a decir una cosa. Sí. Por suerte, os considero amigos míos. He visto evolucionar desde que esa primera entrevista allí en Radio Vallecas con nosotros a los últimos programas, a la presentación en Eibar, y ha sido una evolución sensacional. O sea, de verte al principio ese caos que al final tú manejabas, pero ahora ya sabes lo que estás haciendo, aunque tengas algún despiste, pero yo creo que esa es la gracia, ¿no? O sea, Claro. si todo fuera mecánico, Bueno. pues, pero, ¿cómo empezaste hablando que te costaba hablar en la radio? Sí, pero acordaros. Y ahora no hay quien te pare. Esa Sí, evolución es brutal. verdad, no hay quien me pare. Sí, Es a cierto, Javier me no lo hay dice quien la algunas pare. veces. Sí, Enrique de Vicente, ¿no? Enrique de Vicente, perdona, pero tu avión sale, no, espérate, ya que el hombre se cabrea, ¿no? En el Congreso de Madrid, el hombre ahí espera, todo el mundo, el hombre de la limpieza ahí, y Enrique de Vicente hablando. Pero sí que es verdad que cuando vosotros, ellos, los de Misterio en Viernes, Sheila y Miguel Ángel, fuimos a una entrevista con Javier, cuando Javier ibas a publicar Objetos Malditos a Misterio en Viernes en Radio Vallecas. Pero claro, yo ya tenía mi blog, pero no están aquí, ¿eh? Los relatos de mi blog no están aquí. Esto es completamente inédito. Hay que hacer hincapié. Alberto González, no te pongas nervioso. Y claro, cuando me dijisteis lo de que yo iba a hablar,
pues al principio decía, pero ¿yo qué digo? Pero no sé qué decir. Pero sí que es verdad que luego cuando coges el micro ya dices, oye, pues me gusta. Claro. Ya me tienes que decir, bueno, pues ya está, ¿no? Se vio totalmente en aquella primera Pues entrevista. es lo mío, ¿eh? No, pero engancha. Nosotros lo dijeron Claro. la radio engancha y es totalmente Sí, cierto. es verdad. Y los Te gusta, nervios es necesitas. súper bonito, porque nosotros hacemos 200 y pico programas mañana y yo cada viernes es como... O cuando alguna vez hemos estado de vacaciones y hemos grabado en casa y yo siempre son nervios ahí, pero nosotros dijimos que el día que eso no lo tuviéramos dejábamos la Claro. radio. Es que ahora En te cuanto lo pierdas estaba ese- contando a ti. ese gusanillo. Cuando Javier va a Espacio en Blanco con Miguel Blanco, una noche confesó Miguel Blanco que esos nervios Claro. de entrar no te los va a quitar Pero es jamás súper bonito, nadie. ¿no? Igual cuando salen en un concierto, cuando Claro. salen de la película. Yo creo que si se pierde eso, tienes que dejar. Sí, además es que lo porque ya dijo. has perdido Pierdes la ilusión. Sí. La pasión, y yo creo que no va a valer para nada, porque como él ha dicho, ¿no? Cuando uno escribe, tiene que dejar parte de él, ¿no? Y Sí. eso se tiene que notar. Entonces yo creo que cuando uno no tiene eso, ese brillo en los ojos, puedes dejarlo porque no vas a transmitir nada. Ni Claro. ya sea Es verdad. escribiendo, dibujando La técnica sola o es muy fría. dibujando. Sí que es verdad. Yo, bueno, cuando vosotros me hicisteis la entrevista, estaba todavía limpiando de paja y otras cosas mi blog de Medianoche en Punto. Y sí que, bueno, como tú has comentado, Javier sí que me pasó Objetos Malditos y Magia del Antiguo Egipto para que fuese su correctora, su humilde correctora, y aprendí muchísimo. Yo reconozco, tú has comentado, Miguel, que, bueno, que yo he evolucionado, ¿no? De cuando mi primera entrevista con vosotros al Congreso de Eibar, que te llevaba los papeles y no los miraba Claro. y me despistaba también con la gente. Es que yo soy así, soy el caos. Y él es la paz, ¿no? La serenidad, y creo que nos compenetramos un Claro. poquito en eso. Pero yo sí que me noté, pues que Javier es una persona que escribe de manera que, bueno, que todo lo que yo tenía, que no sabía construir las frases, que eran unas frases enormes y que no sabía construirlas parrafadas, una frase increíble de una página nada más, pues que con Javier, al corregirle y al leer tus libros, toda esa pues esa manera de no saber construir las frases y ese tic se me ha quitado. No. Él es mi profesor y Para nada. la verdad es que he aprendido. Escribía Es que tengo que perfectamente bien. decirlo, desde- jope. No. Es así. verdad, he No, aprendido te digo muchísimo contigo. Yo vi Una rubia ¿Quién en un de quién Mercedes, está lo aquí leí. que se ha leído sus libros? A ver, que levante la mano. De Javier. De Javier, claro, es que es así, es que él escribe de una manera, lo estamos comentando también antes, él no solamente al escribir, sino, por ejemplo, yo reconozco que, por ejemplo, el tema de magia del Antiguo Egipto, pues no es una cosa que me haya gustado, ¿no? Si me hablas de la Inglaterra victoriana o del siglo XIX o el siglo XII, me encanta la Edad Media, o el futuro, pues son cosas que me gustan más, pero tú sabes que magia en el Egipto, ¿no? O Escocia, o Irlanda, o Estados Unidos. Pero Andorra, sí que, o Andorra. Pues Egipto no es una cosa, sobre todo el Antiguo Egipto no es una cosa que a mí me llama la entusiasmase. Sin embargo, él pues hacía que yo me interesase, porque su libro Magia del Antiguo Egipto es como una especie de cuento también buscas un montón buscas la parte culta del arqueólogo y también del que busca un poquito también los cuentos de hada, y eso a mí me encanta, la parte de cuentos de Pero hada que no, está aquí. señores, la magia de Hada ya venía con ella puesta, ya mismo, ya os digo que el primer relato que leí, que era esa rubia en un Mercedes, estaba muy bien escrito desde el punto de vista técnico, por un lado, pero además se veía que había una personalidad detrás. Todos los que la conocéis personalmente sabéis que es arrolladora en ese sentido, así que esa magia ya la tenías tú y no hacía falta más. Y no hables más de mí, que la cosa es Radio Zombie. Una colección de relatos que yo he ido leyendo, corrigiendo también en el metro, revisándolo, y que eran, pues, incluso algunos los he tenido que releer porque iba mejorando según los iba releyendo y según los íbamos tratando y tú los ibas recolocando personajes, etcétera, pues han ido mejorando. Y yo, vamos, creo que no nos van a dejar indiferente. A mí, amante de los relatos cortos, como os decía antes, me parece un libro genial, ¿no? Para retomar eso que ya ahora mismo los editores pues no se atreven un poco a hacer, ¿no? Porque siguen, evidentemente, tienen que seguir un poco las modas editoriales y retomar eso, el amor por esos libros. Y si tuvieras que escoger un relato de todos, ¿con cuál te quedarías? Una rubia en un Mercedes, porque es el primero que ¿Está me... también ahí que en el está ahí, libro? está Sí, ahí. está aquí. Está ahí.
Está aquí. Porque es que es impactante, es decir, es un delirio absoluto en el que, con una ironía además muy fina, no es un sentido del humor corriente, es una ironía súper fina y súper delicada. Esa vampira tremenda que nos va contando sus cosas, es decir, tú estás prácticamente en su cabeza, está dialogando contigo y va contando las cosas que siente, las cosas, bueno, es absolutamente delirante cuando llega a esa peluquería y como digo, Es una vampira que está hasta las narices de ser morena y tener el pelo negro y de ser oscura, y entonces un fin de año pues la vampira decide que quiere ser rubia. Diálogos alucinantes entre el personaje y otros personajes que se va encontrando en la escalera, en determinados, corriendo por ahí por la ciudad en sus aventuras. No os digo al final, hay que leerlo. Sí. Bueno, a mí eso ya me enganchó y bueno, ese se me ha quedado. Pero cualquiera de los que veis ahí, hay algunos que están ambientados, por ejemplo, en la Guerra Civil. Hay un relato ambientado en la Guerra Civil que es absolutamente emotivo y como os digo, pues es un carrusel, ¿no? De es sentimientos, bastante doloroso, ¿no? Es... además el de la Guerra Civil se llama Bienvenidos, porque conocí... Tu padre también tiene un testimonio cuando era pequeño de un recuerdo que él tiene de ver morir a una persona, y esto me impactó, está aquí. Y también conocí a Jacobo de Feijó de Contos Extraños en Coruña, que su padre su abuelo era un oficial de los rebeldes, ¿no? de los de Franco, y tuvo que pegarle un tiro a un oficial de su mismo bando porque abusó de una chica en la fila del pan. Se ponían en la fila del pan durante la Guerra Civil con su cartilla de racionamiento pues para recibir la cantidad de pan ese día, y unos soldados nacionales abusaron de una chica, creo que abusaron de ella, y él le pegó un tiro sin pensárselo a su abuelo. Y esto me lo contaba él de una forma, porque se lo contaba a su abuelo y guardaba todavía el uniforme, y eso me impactó, que del mismo bando hiciese justicia de esta forma, pues me impactó, y bueno, pues la verdad es que es un relato para llorar. Otra cosa a subrayar Es muy también, triste. los relatos que transcurren en tiempos que no es el nuestro están muy bien ambientados en cuanto a cómo hablan los personajes. Es decir, ella ha investigado, y a través de las películas, por ejemplo, en algunos casos, precisamente cuál era la forma de hablar que se tenía en esos momentos. Y recuerdo algunas dudas o preguntas que me lanzaba a mí o a otros. ¿Cómo dirían esto? Porque evidentemente las expresiones que tenemos cuando decimos algún taco o alguna cosa han cambiado. Todo eso, el lenguaje evidentemente ha cambiado desde la Guerra Civil, por ejemplo, hasta ahora. Pues Sí, evidentemente hay expresiones que ya no se emplean, otras han cambiado por otras, y está muy bien ambientado en ese sentido. Es decir, los diálogos son absolutamente creíbles porque estás viendo a los personajes en su entorno, los coches, por ejemplo, detalles tan niños como un coche y el modelo de coche que corresponde a la época. Entonces eso está muy bien tratado, y es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de los relatos, que están bien documentados cuando son históricos o cuando te retrotraen a un tiempo anterior. Están documentados perfectamente tanto en el material que utilizan los personajes como los personajes mismos, cómo piensan también, incluso de alguna manera. Yo creo que tienes la facultad de ponerte en la piel del personaje, en la circunstancia, en el momento, en el tiempo en el que está viviendo, y eso se nota. El libro te engancha por eso, porque es creíble, y entre otras cosas además porque esconde un montón de anécdotas que son reales, ¿no? Y se nota. Muchas de las, casi todo, muy pocas cosas están inventadas, pero sí están literaturizadas. Uh-huh. Y muy bien literaturizadas. Pues sí, decir. Es que tenemos Palabra la muy duda. difícil de decir. Sí, tenemos la duda porque hay un oficial o un campesino un miliciano de la Guerra Civil que dice copón. Y entonces me dijo, ¿copón? En esta época nos lo decía, y tuvimos que hablar con su padre para que su padre corroborase que en esa época, y que es una palabrota antigua. Sí, no sé si la habéis oído alguna vez. Lo dicen mucho, ¿eh? Sí, yo se lo escuché a mi abuelo, pero Sí, dijo, pero es verdad "Copón". que era como una palabrota, sí. Pero que sonaba como... Yo es que pensaba que era la palabrota más gorda del mundo, y se lo escuchaba a mi abuelo, y realmente no es una palabrota, es una palabra malsonante más que una palabrota. Y tuvimos Es que de llamar... hecho una blasfemia, porque lo que hace es referencia al sagrado cáliz, o sea, Ah, pues no lo sabía. es el cáliz de la misa. Fíjate, hasta en la La presentación copa. de mi libro aprendo algo. Exactamente. No lo sabía que el copón Venga, hombre, hacía... copón bendito, dice mucha Sí, gente. lo decía mi abuelo muchísimo. Se quedó un copón en muchos sitios, pero ya te digo que, por ejemplo, Entonces, en ese contexto sí es una... Sigue diciendo ahí, copón, lo que has hecho, no sé qué. Claro. Entonces, Yo es tengo, una pedazo de blasfemia. tengo una expresión que leí en un libro, una traducción de un cómic norteamericano, en el que uno de los protagonistas decía:
Anoche se me apareció el copón bendito y me dijo que el jefe era yo. Es una forma estupenda de decir, hasta aquí se acabó, yo soy el que impone aquí las normas. Eso se me ha quedado. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues... ¿Qué es lo que te ha resultado más complicado a la hora de hacer Radio Sol? Pues... dividirme, ¿no? Pensar lo que a mí me gustaría leer o lo que me gustaría escribir con lo que mi editor o la gente, el público, los lectores te pueden pedir. Eso es algo que tú tienes que separar. Tienes que escribir, o bien sentarte y escribir, voy a escribir lo que me gusta a mí, y es lo que quiero, ¿no? No sé qué escritor últimamente dijo que era absurdo la manida frase de la mayoría de los escritores que dicen, he escrito el libro que a mí me gustaría leer como lector, que es absurdo, ¿no? Yo pienso que no, que tiene muchísimo de verdad, que tú estás escribiendo el libro que a ti te gustaría leer. No sé si los que habéis escrito Yo estoy súper de acuerdo, un poco vamos, en es que es esto, así. ¿no? ¿No, Alicia? Has escrito el libro que a ti te gustaría leer como lectora. Sí, completamente. Cuando la gente decía, bueno, pues tiene que ser así, al final va a haber opiniones siempre, pero al final es la gente que opina como tú va a coincidir. O sea, al final eres auténtico. Claro, porque como te pongas a escribir pensando, esto es lo que se lleva, ahora están pidiendo erotismo, ahora están pidiendo sangre, violencia, voy a meter una cabeza cortada. Y yo dije... Ese tufillo comercial además se nota de las páginas. Es decir, se nota Sí, cuando un autor se está nota como lo has escribiendo metido lo que le ahí gusta. a palanque, ¿no? Que lo has Claro. metido ahí, que esto no pega, que no es de tu estilo y que no te sale. Y que no te sale, no puedes escribir más porque no te sale. Luego yo a lo mejor hay gente, escritores muy consagrados que ya no escriben quizá a lo mejor el libro que quisieran escribir, sino que ya tienen una presión mediática de un cierto número de lectores... que tienes que seguir vendiendo, porque aunque tú tengas un nombre, pero si no vendes estos libros, la editorial te puede decir, pues mira, hasta aquí hemos terminado, no igual que el actor, que ya no es taquillero, pues por mucho que seas Johnny Depp, pongamos, pues te van a decir, mira... Dice Johnny Depp y me mira a mí. Pues eso, que eso fue lo más complicado, ¿no? El decir, vamos a ver, tengo que ser sincera y escribir, plasmar lo que yo quiero, con las frases que yo quiero, y olvidarme de las modas, olvidarme de lo que me van a pedir, olvidarme si a lo mejor Alberto González me va a decir, métele más sangre o métele ahí una cabecita cortada y unas vísceras, ¿no? Y no, yo creo que eso es más difícil, sobre todo cuando estás empezando a decir, hola, soy Ada García, escribo, hacerme un huequecito, ¿no? Cuando quieres salir y empiezas a ser un poquito conocida, ¿no? Pues eso es... lo más difícil. Para ti también, ¿no? Yo no he publicado nada. Cuando escribes. Escrito, sí, no, pero no sé. Para mí lo más difícil es hacerlo público. Más que hacerlo. A veces sí da pudor escribir, porque cuando escribes así de esa manera, te estás mostrando de cara a la galería, a todo el mundo, y a veces el pudor te puede. Sí, es verdad, esa palabra me gusta mucho, la palabra pudor me gusta mucho. Y sí que es verdad que aquí hay partes que... pues que sí que, pero es que es inevitable, ¿no? Claro. Es que el artista el artista está en su obra, de alguna manera. Tú haces algo y está ahí. Tú haces un vestido, haces una interpretación, haces un dibujo, una poesía, un ensayo y estás ahí, estás en lo que creas. Si lo has hecho bien, sí. Pues yo estoy aquí, así Y lo ha que hecho tratarme bien. con mucho cariño. Bueno, pues sí. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuántas horas dormís? Uf. Y otra, ¿cómo es el espacio en el que vosotros escribís? O sea, ¿escribís uno enfrente de otro? ¿Escribís a horas distintas? Pues fíjate, en realidad sí escribimos uno enfrente del otro, lo que pasa es que hay una pared. Es verdad, no lo había pensado. Hay una pared y estamos escribiendo uno enfrente Ella del tiene un otro. despacho estilo marinero. Es un camarote, el El capitán. mío es un despacho Tiene estilo barcos, sí, hechicero africano, está lleno de máscaras, de cosas extrañísimas, libros raros y tal. Sí. Y es Os verdad, gustaría entrar, detrás de verdad, os encantaría entrar en el... Si fuera de cristal nos estaríamos viendo realmente Sí, es verdad. la pared que nos Oye, ahí separa. ahí Pero vosotros lo hay algo visteis. No, es que yo tengo que decirlo, que yo el día que nos invitaron a su casa, antes de irnos, bueno, estuvimos un rato y tal, y yo dije, por favor, ¿me puedes enseñar dónde escribes?
porque necesitaba verlo, o sea... Dice mucho, claro, de... Sí, aparte no, pero y quería ver tus libros, me encanta entrar a una casa y ver la biblioteca de la gente, porque dice mucho, ¿no?, de esa persona. Sí. Entonces yo necesitaba ver dónde escribía Javier, ¿no? Entonces cuando vi, es como extraño, ¿no? Parece una habitación súper pequeña, pero luego entras y es como cuando estás en Alicia, ¿no?, que se hace súper grande, donde él se sentaba y yo me lo imaginé, ¿no? Un día a las 3 de la mañana, con todo en silencio y él ahí escribiendo. Dale que te pego. Con una raíz de mandrágora detrás, una máscara africana. Un altar. Una daga. Tiene un altar que yo todavía no sé lo que es y que no puedo tocar. Es una caja grande, un altar en la que yo no sé qué es lo que hay todavía, no sé si tiene un cadáver. Siempre hay que dejar el momificado. punto misterioso, ¿no? Porque no huele mal. El fontanero que vino a leer las toda la Salió por la está puerta, ahí. volvió a su casa. Pues sí, escribimos así. Luego yo soy, aunque también parezca un poco tópico, pero es que es así, es que no puede ser de otra manera. Escribo de noche. Yo cuando escribo de día y lo releo por la noche o lo releo al día siguiente digo algunas veces esto no me gusta, no. Sin embargo, por la noche yo soy nocturna. De la noche. Soy de noche. Es que la noche lleva. Pero es desde pequeña. Yo recuerdo, porque yo tengo muchos hermanos que están aquí, tengo 7. Y bueno, no tengo 6 porque yo no me puedo contar con mi hermana. Pero sí que cuando ya se terminaban todos, nos llevamos, bueno, relativamente nos llevamos poco, porque eran los más grandes se llevan más. Pero sí que recuerdo que cuando ya todo el mundo se metía en sus cubiles y cerraban la puerta y yo ya salía y miraba las bibliotecas, los libros que tenían mis padres guardados que no se podían tocar, y a lo mejor eran libros tontos, ¿no? Como King Kong. Digo, ¿esto por qué lo habrán guardado bajo llave? Nunca lo entendí. Y sí que me gustaba pues encender una luz en el salón y quedarme ahí a escribir toda la noche pues, y a leer hasta las 6 de la mañana. Incluso ahora yo escribo de noche. Esto es nocturno y me encanta. Yo escribo sobre todo por la noche. Javier también, casi toda su obra es nocturna y están las musas por ahí, dando los vueltas. Fantasmas. Y se escucha sobre todo el taclatlá, ¿no? de su ordenador y el mío. Javier que escribe así, yo que soy un poquito más tranquila, pero sí que necesitamos, pues eso, yo tengo camarote, mi habitación donde escribo es un camarote porque tengo un barco, tengo una reproducción de la Trinidad, que eso estaba comentando a Fede. Tengo una bandera pirata, tengo literatura de marinera. Tu que me sable gusta pirata mucho. lo tiene todo perfectamente pertrechado. Sí, Timón. sí. Y un timón, y ahí es donde él es la parte oscura, ¿no? Como la especie de la taberna o la caverna del druida, y lo mío es de capitán, como no podía ser menos, ¿sabéis? Vaya por Dios, ya me ha puesto de grumete. Pues sí, es algo muy, muy extraño, ¿no? Que los dos seamos oscuros y... Bueno, oscuros no. No, yo creo nocturnos, no oscuro. Claro. Oscuro puede ser una palabra que no... La noche es que pues te mueve a eso, es el silencio, también es el misterio, pero la noche también tiene su Vosotros luz, ¿eh? también los que escriben... Es que yo tengo... ¿Ves? Tengo el Mi deje... agenda y me subí al cosmos, como yo digo, de noche. ¿Ves? Yo durante Es que- el día no podía ver lo que Claro, tenemos a Marte. pero Ahora, es que- por la noche era como que... te Sí, viene, te pero viene. yo además tengo la deformación un poco profesional de que como soy presentadora y entrevistadora, yo os estoy entrevistando a vosotros al mismo tiempo, os estoy preguntando, que vosotros también, y esto es como una especie de tete a tete, una presentación interactiva. Efectivamente, yo estoy acostumbrado. Sí, de hecho, cuando algunas veces también os pasó a vosotros, que yo también os empecé a preguntar, porque me Claro. preguntasteis que no me gustan las películas de miedo, y es una cosa muy extraña que os sorprendió, que hay relatos, sobre todo Luna de invierno, para mí es uno de los que realmente lo pasé mal cuando lo escribí, porque hay una serie de escenas y incluso puedo ser todavía más oscura y más gótica, y le puedo quitar parte también porque a Alberto no le gustaba, me dijo que le quitara algunas partes, que no fuese tan... Más densas, ¿no? Sí, incluso la editora de Páginas de Espumas me decía que era demasiado terrorífico. Y lo increíble es que a mí no me gusta el cine de terror, y es una cosa que vosotros me preguntasteis, Claro. ¿cómo puedes escribir terror cuando no? Yo A mí las me veo encanta. así. Porque chocaba tanto, no te gusta el misterio, no te gusta... No me gusta. Me encanta y no puedo ver una película de terror en escribirlo. casa. No me gusta el cine de terror, lo paso fatal. Y decíamos, nos encantaría estar dentro de la cabeza de Ada. Sí, porque lo sin recuerdo. una contaminación visual, como quizá a lo mejor podamos tener, la que nos encanta el cine de terror, ¿qué es lo que tendrá dentro de su cabeza para poder escribir eso, sin ningún tipo de otra contaminación? Lo pasa solamente fatal. literaria, Lo ¿sabes? pasa fatal, y con películas que tampoco es que sean precisamente... Incluso con películas clásicas.
la típica en blanco y negro que ya no asusta a nadie, ella puede hacer un improvisado. Bueno, es que hay películas clásicas que dan mucho miedo, pero sí que algunos relatos que he escrito, sobre todo el de Luna de invierno, que para mí es uno de los más quizás siniestros, sí que me salía esa parte inexplicablemente tan gótica que aflora, ¿no? Y que muchas veces me llevaba a mirar detrás de mi espalda porque había escuchado, y sobre todo escuchando la música que a mí me inspira, ¿no? Que es el adagio de Samuel Barber, esta música tan siniestra, o la banda sonora del Exorcista, cuando me dijo mi hermana, ¿pero cómo puedes escribir a las 4 de la mañana sola escuchando la música del Exorcista y lo que estás escribiendo? Pues mira, lo paso fatal, pero esa forma también de ponerme a mí en tensión es lo que hace que yo también lo plasme aquí. No sé, si es que así es como más interesante. Mi miedo lo transmito al lector, ¿no? Un poco también lo que vosotros hacéis cuando... ¿Ves? Otra vez os estoy entrevistando a vosotros. Pero yo te voy a decir una cosa, nos encanta el cine, ¿no? A todos. Pues yo quiero ver esa versión extendida, esa versión del director, en este caso de la escritora, de esos trozos inéditos sin censura. Me encanta. ¿Te refieres a la parte erótica? Sin censura, claro. Pues Claro están que ahí, sí. lo que pasa es que después no me digas nada, Sheila, ¿eh? Tú lo lees y no me hagas comentarios, porque hay algunos que todavía, después de haberle quitado la parte, te refieres a lo erótico, ¿no? Y a lo oscuro. Ah, lo vale. terrorífico, A todo, a lo terrorífico. Vale. Algunos eróticos que eran muy eróticos los eliminé. Por si acaso alguien... luego me hacía chantaje cuando sea muy famosa. No, tiene sus puntos, es decir, hay escenas en las que evidentemente pues, no son solamente relatos de terror, una mezcla de relatos de... No, hombre, la sensualidad, de todo algunos tipo. relatos tienen su sensualidad porque Claro. a mí me parece bonito, ¿no? Otra cosa es poner pues algo que no me sale, ¿no? Pero que a mí no me no- sale de una forma natural. que no va Pero sí orientado puedes de manera explícita claro, hacia eso, hacia sino el que erotismo. Pero sí que aparecen las coincidís escenas de manera conmigo natural. que en algunas películas incluso una escena sensual pues no solamente te molesta, sino es que además es que no sea gratuita, pues le dice mucho a la historia. Es que no se entendería la historia sin esa escena, ¿no? Pero que hay otras, pues que... Yo creo, no sé, que todo lo que a es mí no me natural, sale. es decir, si en una escena Claro, eso es natural, pues pues sí, adelante, es verdad sin que forzarlo. incluso en el cine o algo que te apetezca, pero que tiene que ser de una forma natural. A mí, por ejemplo, no me salía de una forma natural. Lo forzaba mucho y sobre todo lo que pretendía que hiciera la editora, ¿no? Isabel de Páginas de Espuma, que yo decía, pues es que no puedo, vamos, no me sale de una forma Uno tiene que natural. hacer lo que ve. Bueno, pues tenéis, Isabel. ¿Te ha sorprendido a ti mismo alguna vez el darte cuenta que estás llorando en esa noche, en tu camarote, mientras escribes? Sí, bastantes veces me he sorprendido. Pues sí que, porque a ti también te habrá pasado, ¿no? Sí, muchas veces escribiendo algunas cosas sí que me he sorprendido y lo he pasado no mal, pero sí ha sido un momento, la música, lo que estaba escribiendo en ese momento, quizá lo que me estaba recordando, sí que me he sorprendido llorando y ya pues a llorar, sí, bastantes veces. Es un sentimiento que lo dejas aflorar, que estás ahí, que te viene solo. Es inevitable también, por otra parte, ¿verdad? Cuando escribes se vierte el alma, eso no tiene... Si escribes bien, claro. Eso es lo que vais a encontrar, de todo. Y lo que espero que disfrutéis, pues yo he disfrutado mucho, ya os digo que soy honesta en la forma que he escrito relatos, que a lo mejor, pues mira, pues no te lo vamos a publicar, ¿no? Que no hay un mercado para las antologías de relatos cortos, que lo que te piden, como dijo el editor de Six Barral, es una novela grande, una novela gorda, que justifique lo que vale, que a lo mejor lo que tú decías no vale, tampoco tiene que ser todo malo, pero que sí que muchas veces nos encontramos un montón de páginas de relleno que no le dicen nada a la historia, ¿no? Para justificar el precio. Pero sí que he escrito el libro que quería y que lo he pasado muy bien porque me encanta escribir, disfruto muchísimo. En realidad es una novela de relatos, es decir, es un metarrelato en el que cogen otros relatos también. Es decir, Sí, es la historia de una... Todo está unido. Una emisora de radio donde dos super divos, que están aquí además... Somos la pera, como digo.
pues está en una emisora de radio y le empiezan a llamar la gente. Lo Contando hicimos, sus cosas. contando sus anécdotas la noche del 31 la noche de Halloween de cualquier año. Unas divertidas, otras emotivas, Pero Clip Show, de todo. como la película de Clip Show. Efectivamente. No me digas que hay... ¿En serio? Clip Show es Sí. Claro. ¿Es una emisora de radio? No. pero es una historia con historias cortas. ¿Y cuál es el nexo que lo une? La noche de Halloween. Pero ¿qué es? ¿Que alguien lo está contando? Es que no lo he visto. ¿Ves cómo tendría que ver más para...? Más películas de miedo, sí, sí, a mí me vendría bien. Claro. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo creo que ya... ¡Ay, es verdad! Pues mira, esta noche hemos dormido como Poco. nada. Yo, precisamente una noche bastante mala, unas 5 Sí, además horas, es que algunas 4 o veces 5 horas. Estás en la cama y sientes el impulso, la pulsión de que tienes que levantarte a escribir porque de pronto te ha pasado algo por la cabeza. Sí. ¿Os pasa a las personas que escribís? Sí, sí. Lápiz y bolígrafo, incluso esto me sirve ahora últimamente muchísimo, ¿eh? Porque yo bolis de todos los colores, este es plateado, es muy cookie, me lo han regalado en 2 semanas. Pero esto me sirve muchísimo porque tengo un grupo de Navidad que ya no sirve, estoy yo sola, se ha ido ya todo el mundo, y me sirve para las impresiones, cualquier cosa que veo, tomar nota para próximos relatos, algo que me cuenta alguien, de pronto, es que me puede inspirar. Vosotros a lo mejor aquí, cualquier gesto que hagáis, lo de una Rubén en un Mercedes fue que íbamos al campo y vi a una mujer espectacular montarse en un Mercedes. Entonces, por el camino de vuelta empecé a pensar y hasta que salió esto, sobre todo porque también había visto el Drácula de Coppola y se me mezcló todo. Pero cualquier gesto, cualquier cosita, algo que me digáis ya me puede generar a hacer mi mente. Estoy hablando con vosotros, pero en mi mente empieza a run, 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 run. Y esto me sirve muchísimo. Ya empiezo a tomar nota el quinto monje, ¿te acuerdas? Sí. En Soria. Y ya, pues ahí empieza a crearse un relato que me gustaría muchísimo, porque de verdad me encantaría pasarlos a películas. Me encantaría. A mí lo que realmente me gustaría hacer es una película, dirigir. Sofía Coppola para mí es... Quiero ser como Sofía Coppola. Quiero dirigir una película. Para mí es no sé, la imagen, muchas veces es una imagen que son 5 páginas en un libro, claro, pero con una imagen, un gesto, un movimiento, una luz, te dice incluso una frase de nada. Es el arte de transmitir. Es el arte. De transmitir. Y eso, dormir poco Muy durante... poquito. Eso sí, Pilar, los domingos, eso ya es, o sea, dormir como marmotas. Yo en mi caso, por lo menos, como coja el domingo, ya sí que sí, ahí son curas de sueño. Durante la noche, pues muy poquito, porque de día Javier es profesor, que os voy a contar, y por la noche creamos y pues dormir los domingos. Y algunos domingos, porque otros no. Bueno, ¿algo más que quieras saber? Nos conocimos a través del relato de una Rubén en un Mercedes. Sí, lo comenté antes. Claro, es que no estabas tú, sí, es verdad, has venido tarde. Por Facebook, en un grupo que yo tenía, sí, que eran unos amigos míos, a partir de un libro que publiqué, pues apareció un usuario llamado Ada García, dejó allí un relato y empecé a leerlo y me fascinó. Había otros relatos por ahí, bueno, pues algunos eran buenos, otros mediocres y tal, pero el de Ada me impactó mucho y le dejé un comentario diciendo que me había gustado mucho el relato, que si tenía más cosas. Y tenía un blog en el que había escrito algunas cosas y me fui inmediatamente a su blog a ver. La chica escribe mejor que bien. Y a partir de ahí, bueno, pues nos fuimos muy despacito, más. ¿eh? Sí. Yo es que no me fiaba. No se fiaba de mí. No nos fiábamos. Ninguno. Es que Facebook... Sí, es que en aquella época, medianoche en punto era de un... Bueno, vamos, por Dios... Súper clasificado ese. No sé qué es lo que leíste, qué es lo que encontraste. Tampoco encontré mucho, no te creas. Ya habías hecho la limpia. Decía, sí, mucha gente me decía, a ver lo que escribes. Digo, pues va a ser que no, la verdad. Sobre todo porque era el momento en el que me estaba diciendo esta señora, pero esto no es lo suficientemente erótico. ¿Cómo? No, esto es más de terror. ¿Pero qué quieres que ponga ya? Vamos, es que no sé qué es lo que quieres. Hombre,
Imagínate 50 sombras de Grey, os repito que no la he leído, pero que sí, que pienso que he leído que está, el lenguaje es absolutamente no hay metáforas y hay todo, pues, que no me parece mal. Y yo no lo voy a criticar ni me parece Hombre, mal. digamos, es un género, es decir, el escritor, exactamente, el género escritor que erótico, cultiva pero ese yo género. creo que está mal escrito. O sea, Yo no lo he leído. Yo dejé de leerlo, y te lo digo de verdad, la tercera página, porque dije, pero qué mal escrito está. Sí. O sea, es como que literatura tan sumamente mala. O sea, es como que eso ha tenido éxito por la historia, pero, Sí, pero claro. realmente la escritora es malísima. Es que no lo he leído, no sé. No puedo opinar. Solo sé que sí, que el lenguaje es explícito y que no me parece mal, que fue un boom editorial bastante importante en Estados Unidos y luego, pues aquí, ¿no? O no sé si aquí fue tan brutal como en Estados Unidos. Y todo, ¿eh? Yo oí que una se divorció porque no la daba más a su marido como el Grey a la otra. O sea, sí, ¿eh? No me lo puedo creer. Fue un bombazo. Relato. Las 50 sombras de Grey. Ya tiene para un relato. Pues eso, pues esta señora estaba diciendo que todavía no era suficientemente erótico. Mira, léelo ya y a ver qué opinas. Y claro. Pues haber cogido a un personaje, a un hombre y haberle puesto ahí. Sí, precisamente mis amigos fueron los que me estaban diciendo, mira, no vas a sacar nada si escribes para otras personas. Y ya, pues, esta chica lo único que quiere es que esto no es, lo que ella pide no es erotismo, es pornografía. No te gustaba tampoco. Claro, que te digo que el erotismo puede ser algo muy bonito, si está para mí, como lectora y como escritora. Pero no como objetivo. Pero no que es mi objetivo, no es lo que yo busco en un libro, no es lo que yo quiero encontrar, mi lenguaje explícito, no. Yo creo que la novela erótica, porque yo hace años me compré una colección de novela erótica, ¿no? Y hay que saberla escribir. Por ejemplo, a mí Paco Umbral no me gustó su novela erótica, ¿no? No me acuerdo del título, pero es que creo que tienes que tener algo especial para... Tienes que, claro, para mí, también. Igual que para el terror o para esto tienes que tener tu tal, pues para lo erótico también tienes que tener... Porque, oye, pues si no nos ponemos todos a contar ciertos polvazos que hemos tenido... Claro, evidentemente. Y todos, exactamente, todos pueden... Pero yo me quiero encontrar algo más, que no me importa que describes el acto sexual, que no nos vamos a escandalizar. ¡Ay, por Dios! Pero que tienes que estar escrito, como tú mismo dices, pues que todo el mundo puede contarlo, ¿no? Oye, pues te estoy contando... Pero que tiene que haber algo más y decirle algo a la historia, si no, meterlo ahí, como en algunas películas que te encuentras que te han metido la escena erótica, pues por hacerla más comercial y porque la gente vaya a verla. Pero sí que hay películas que dices tú, es que esto le dice el último tango en París, ¿la habéis visto? Entonces no concibes esta película sin... Pero es que es la película, es el argumento y es la esencia de la película. Entonces no puedes decir, pero entonces sí que me gusta. ¿Te puede o no te puede gustar ese tipo de cine? Y yo puedo sentirme a gusto viendo pues cine erótico y leyendo novelas eróticas, son libros géneros, eróticos yo creo y que... poesía erótica, si habéis leído a Sísifo. Claro. Pero eso son... Es una mujer. Es que yo creo que es la que yo creo que hice es un libro que además a mí me gustó muchísimo. Era una tía que viajaba por Egipto, por tal, y bueno, pues tenía contaba sus experiencias. Sus historias, y la verdad es que lo escribió muy bien. Está dentro de esta colección. Yo te lo diré. Claro. Sí. Vale, porque la tengo en casa. Y me llamó la atención porque además me las leí casi todas y a Paco Umbral le tuve que dejar y dije, por Dios, que me tan pesado para hablar del erotismo, de... Sí, que no... Tienes que tener tu chico. Tienes que te guste también y bueno, que le diga la historia, es fundamental, si no, pues no funciona. Y ya que hemos desvelado cuántas horas dormimos y otra serie de cosas, pues si no tenéis más preguntas, pues ya nos podemos despedir. ¿No te tienes que despedir tú? Pues Claro. venga, me despido yo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os quiero mucho. Y pues eso, que muy encantada y... Y recomiéndale Radio Zombie.